Fallout es tal vez una de mis sagas favoritas. Creo que se han de haber dado cuenta si es que han visto algunos de mis posts, si es que han visto algo de lo que subo a redes sociales, pero junto con Star Wars, no tanto por las películas, que voy a aclarar, Fallout es una de mis sagas favoritas. Y esto en buena parte se debe al contexto, a la historia y cómo lo conocí. Quise que este capítulo de Idionautas, en el cual vamos a empezar otra vez con esta serie y otra vez con el podcast, abordara lo que viene siendo Fallout, ¿no? ¿Por qué? Y ustedes se preguntarán por qué el cambio tan repentino, por qué de estar hablando de la historia de China, de estar hablando de, por ejemplo, otras cuestiones, como viene siendo cuando hablamos del ser humano, si seguía siendo primitivo o no en un aspecto tecnológico, si hablábamos del maniqueísmo social, de la doctrina del amigo enemigo de Carl Schmitt, de lo que venía siendo, por ejemplo, cuando hablamos de Eric Hobsbawm y la invención de la tradición, o incluso de mi ensayo, bueno, mi breve reflexión sobre el fascismo, en la cual admito me quedé bastante corto lo que quería abordar. Sin embargo, ¿por qué Fallout? Es una gran pregunta. Porque Fallout es una de las... Ya dije que es una franquicia que me encanta, pero me falta decir por qué. Nace gracias a un equipo de escritores, de desarrolladores de una compañía, bueno, un grupo de programadores llamado Black, no sé cómo pronunciar, Isla Oscura en inglés, que empieza a finales de los 90, ¿no? Mediados, finales de los 90, sacan el primer Fallout, que es un juego posapocalíptico, satírico, con humor negro, con una caricatura que es la más icónica, el Bold Boy. Y empieza lo que viene siendo una aventura que se va armando con un montón de retazos. Vamos averiguando cómo es que el mundo terminó, cómo terminó en la saga. Y es muy interesante, es algo que quise aprovechar para abordarlo. De hecho, ahora mismo he estado teniendo unos problemas de conexión, uno que otro. Así que voy a tratar de hacerlo breve, como va a ser un capítulo para volver a empezar con Idionautas, con todo el podcast, pues Fallout. A mí, la verdad, me parece increíble lo que he jugado. Jugué el Fallout 2, fue un rompedero de cabeza, me quería dar un tiro, no pienso volver a jugar ese juego nunca. O sea, la historia está interesante. Es un tropo común, es un cliché, es la historia de un elegido que tiene que salvar su pueblo y básicamente nos fala del protagonista, o sea, el personaje del jugador es rotísimo en la escala del mundo porque, por ejemplo, llega un punto en el que el nivel es tan alto que ya te encuentras con un enemigo de alto nivel, por ejemplo, lo que viene siendo un Deathclaw, un sanguinario, y te parece como nada. Pero eso es típico de los RPG. Fallout es un RPG. Empezó como un juego de roleplay por turnos. O sea, tú atacabas, te atacaban, esperabas, atacabas, te atacaban, esperabas, hasta que se moría lo otro o a ver cómo resolvías el combate. Un juego de rol táctico por turnos con lo que te vendiera el rol, ¿no? La posibilidad de tú como jugador intervenir o participar en la historia. Este, Es que tengo las notificaciones del Instagram activadas mientras estoy hablando y se me hace muy gracioso. El primer Fallout ya aborda casi todo lo que va a ser emblemático dentro de la saga, lo que va a ser principal, lo que viene siendo la idea de los refugios, de los experimentos humanos y sociales dentro de los refugios, lo que es, por ejemplo, las bombas, la Gran Guerra, todo. Pero en cuestiones de historia, el universo de Fallout es amplio por el nivel de especulación. Y es que los videojuegos es otra forma de narración, ¿no? Muchos videojuegos obviamente pues te tienen que vender un entretenimiento. O sea, el entretenimiento es jugar, pero otros, por ejemplo, Red Dead Redemption, son juegos muy contemplativos de narración. Red Dead Redemption es una obra maestra, o sea, a mí me encanta. Es un tropo también de una banda de forajidos. Pirata del Caribe, pero de vaqueros.
Tampoco quiero ser muy reduccionista porque Red Dead Redemption es una obra gigantesca. El mejor juego de Fallout, sin lugar a dudas, es Fallout New Vegas. Pero en términos de lore, que es por eso que quise abordar, lore es historia. Lore es historia. Y hay partes canon y no canon. Hay unas que son invenciones de los fans, invenciones de la gente que nos gusta. Pero yo me voy a ir a los datos duros de por qué quise hablar de Fallout del día de hoy. Ya directamente, ya francamente. Y es que Estados Unidos empieza una guerra nuclear con China en el año 2077. Bueno, la guerra empieza en el 2066, el 2077 se acaba el mundo. Todo empezó por la escasez del petróleo. Voy a ir paso por paso, para que se den cuenta de la magnitud, ¿no? Se los voy a narrar. Luego del bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki, el mundo entra en el pánico de la aniquilación nuclear absoluta. La posibilidad de que la existencia humana en este planeta se vea por completo finalizada es algo que da inicio a un periodo que viene siendo, ¿cómo me? El 1TV me distrajo, perdón, que viene siendo el temor, ¿no? El temor rojo, el temor a la guerra atómica, a la destrucción mutua asegurada. Empiezan a pasar los años y ocurren muchas cosas que hacen que la tecnología, a pesar de ser avanzada, o sea, tenemos robots de limpieza, autos de fusión nuclear, tenemos centrales mega avanzadas, pero ¿por qué se sigue viendo todo tan retro o tan años 50? Tan ese estilo Atom Punk que es la marca, el sello de la saga. Bueno, resulta que en un punto de la historia muy importante para nuestro mundo real, no se inventa el transistor. ¿Qué es el transistor? El transistor es un aparato, Tampoco soy técnico, ¿ok? Estoy escribiendo un libro en el que el protagonista es físico nuclear, pero yo no soy físico nuclear. Y es más, el protagonista nunca conoció el transistor. O sea, sí, pero en el libro no lo conoce porque es años 30, 40, todavía no se inventaba. Eso fue literalmente después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurre cuando no se inventa el transistor en Fallout? Mira, el transistor no te sé explicar exactamente qué es. No me voy a hacer loco porque tampoco soy técnico. Me faltó investigar por ahí antes de empezar este video, pero creo que ya luego lo puedo abordar mejor sobre la importancia del transistor. Para no hacerles mucho cuento, esto que no sé qué es exactamente, fue lo que permitió que la tecnología empezara a avanzar a pasos vertiginosos y que, por ejemplo, empezáramos a miniaturizar componentes. El transistor es tal vez una de las invenciones que más vergüenza me da no saber exactamente qué demonios es y que es de las más importantes para el siglo XXI, o sea, el resto del siglo XX y el XXI, porque cambió todo. Se pensaba, no que era imposible, pero que era un logro muy difícil y cuando lo lograron crear el transistor, ¿qué pasa? Que en Fallout no existió, no pudieron. El transistor en Fallout lo descubrieron hasta el año 2050, 2060, o sea, 100 años después que nosotros. Así que tuvieron que adaptarse con la tecnología del momento para tratar de ir progresando sin el transistor. ¿A qué lleva eso? A que haya centros computacionales gigantescos, o sea, los que estaban en los años 60, que eran unos cuartos completos de, bueno, en los años 50, 40, cuando empezó la computación, que eran unos cuartos gigantescos, que eran solamente 6 kilos, bueno, 8 bytes, cuando mucho, o sea, un cuarto lleno de computadoras. En Fallout lo que tenemos es que la tecnología evoluciona sin el transistor y poco a poco se queda relegada en los años 50, 60, 40 y la música, la cultura y todo también se queda en esa época junto con otra cosa, el temor rojo. Fallout es una saga que explora mucho la sociedad americana de aquellos años, pero también la sociedad americana actual, ¿no? Es un juego muy satírico, es un juego muy político y de hecho siento que la serie que
está en la serie Fallout que está en Amazon. Es una gran representación de lo que viene siendo el juego. Yo como fan me quedé fascinado, la verdad. Con la segunda temporada me quedé más enganchado que la primera. Y no tanto por lo que sucede en el yermo, o sea, luego de que caen las bombas, sino todo lo que pasó antes. Y es aquí cuando quiero que me digan si es vida real o no. Estados Unidos, en su afán por controlar los recursos del mundo y por ser la potencia hegemónica dominante, se ve en un encuentro poco afortunado con China, la cual se vuelve la segunda potencia mundial tras la caída eventual de la Unión Soviética, o mejor dicho, en el mundo de Fallout, su declive. No, la Unión Soviética incluso pasa a ser un aliado conveniente de Estados Unidos en el universo de Fallout, y China y Estados Unidos empiezan una guerra, un conflicto por los recursos y comercial, así como la influencia mundial. La ONU no sirve de nada, vida real o ficción, que la ONU no sirve de nada. La OTAN, el Tratado del Atlántico Norte, pues como tal ya es algo que quedó en el pasado. Para el 2040 la situación mundial es tensa, los recursos se están acabando, el planeta está encontrándose en un punto de no retorno, el consumismo, la tendencia humana a querer más y más, las megacorporaciones que empiezan a crecer tecnológicas como Rovco, Westech, Big Mountain y todo este tipo, Repcom, todo este tipo de megacorporaciones empiezan a pelearse por los monopolios de la tecnología y Poseidon Energy, por ejemplo, que es la compañía estadounidense más fuerte de petróleo, trata de asegurarse lo poco que queda de este recurso tan importante en el mundo. La escasez del petróleo en el universo de Fallout y probablemente en este, en lo que obtenemos una tecnología, una energía que realmente pueda sustituir por completo a todo lo que viene siendo los combustibles fósiles, lleva a que la gente empieza a entrar en conflicto. La crisis, los colapsos económicos, todo empieza a golpear. Llega un punto, ficción o realidad, en el que Estados Unidos empieza a desestabilizar México política y socialmente, utilizando problemas de seguridad, problemas políticos, empiezan a dividir al país. México es tal vez de las pocas naciones en el lore de Fallout, en el contexto, que son mencionadas y que tenemos información de que ocurrió. Año 2030, 2040, Estados Unidos empieza a infiltrarse en México, o sea, ya está infiltrado desde mucho antes, pero a partir de esas fechas empieza a meter grupos delictivos, empieza a meterse en cuestiones políticas, generar tensión social, polarización, conflictos de izquierda contra derecha, campañas anticomunistas, y todo se va a la fregada cuando Ciudad de México sufre un terremoto en el año 2040 entre el 2042 al 2044. Hasta ese punto todo puede ser completamente plausible si no es que ya lo estamos viviendo. Estados Unidos contra China, el mundo polarizado, Estados Unidos metiéndose en México y estos mismos estadounidenses creyendo que son los amos y señores del mundo, gobernados, ojito, no se sabe muy bien en el lore de Fallout en qué momento es cuando nace o surge el enclave, que para resumírselos mucho es el gobierno en las sombras, ¿no? Todos en Estados Unidos ven a las megacorporaciones, todos ven al presidente, todo el mundo ve al ejército, todo el mundo te puede decir quién es el representante fulano de tal o el congresista fulano de tal. Pero quienes realmente gobiernan, quienes están detrás de todo, y tal vez, a como la serie lo empieza a señalar, incluso detrás del fin del mundo, es una organización secreta que controla el gobierno estadounidense llamada el Enclave. ¿En qué momento surge? ¿Quién sabe? Pero ya está en el cine, en las corporaciones, en la tecnología, en el gobierno, en el ejército, el Enclave, un grupo muy pequeño, una élite muy pequeña que controla todo, está empezando a orquestar, primero, que Estados Unidos se adueñe de todo.
Cuando eso no empieza a verse muy factible, empiezan a generar muchos escenarios, entre ellos el fin del mundo. Una élite en el mundo que quiere generar una guerra nuclear que nos lleve a todos a la fregada para ellos ser quienes se creen como dueños, digamos, de la Tierra. No sé, esperemos que eso sea más ficción que realidad porque si no esto va a estar muy, muy feo. ¿Qué pasa después en Fallout? ¿Cómo va todo yéndose al demonio y nos terminamos en una guerra nuclear? Bueno, la escasez de recursos se viene acompañada de una plaga muy fuerte poco después de que México es invadido por Estados Unidos y se convierte en un estado satélite. Bueno, básicamente perdemos nuestra soberanía, Estados Unidos impone su control en México y meten a una subcompañía, a una rama de la Poseidon Energy, que es la que controla el petróleo en Estados Unidos a México, que se llama PetroChico. Y sale un tipo con sombrero charro y una... ¿Cómo se llama? Un chándal. Un huipil, perdón, me equivoqué, un huipil. PetroChico se llama, si mal no me acuerdo, se llama Pepe. Estados Unidos interviene en México y en eso le llega una plaga que no se sabe bien de dónde vino la plaga del 2050, pero se cree que vino de China. El juego fue escrito en los años 90, principios de los 2000. Y aunque pueda sonar esto de que no, es que predijeron el futuro, pandemias y cosas que vengan de China ya habían venido al mundo desde la época medieval. La peste negra vino probablemente de China. El SARS-CoV, predecesor del COVID, es una variante. El SARS-CoV es muchísimo anterior. También vino de China. Un montón de enfermedades han venido de China, de Asia o de África. Bueno, China está en Asia. Así que tenemos México invadido, Estados Unidos en una enfermedad, empiezan experimentos con humanos para tratar de encontrar una cura, la cura no funciona, cuando empiezan a probar otras cosas, una compañía militar llamada Westec terminan descubriendo un virus capaz de provocar mutaciones que se convierten en el virus de evolución forzada, pasan muchas cosas y en el 2050 se acaba el petróleo de Europa, empiezan a demandarle más petróleo a los países árabes. Si de por sí Medio Oriente ya estaba con tensión con Israel, por un lado, empieza una guerra nuclear, se empiezan a atacar entre ambos, europeos e israelitas, contra todos los países musulmanes, se matan entre todos, Tel Aviv es destruida con una bomba nuclear y Europa y Medio Oriente termina siendo un páramo, un páramo. Pero nadie aprendió de lo que pasó en el viejo mundo y en los Estados Unidos de Fallout, pues ocurren muchas cosas políticas. Primero los estados desaparecen los estados de la Unión y se cambia por Commonwealths, es decir, mancomunidades, ¿no? Por ejemplo, la Commonwealth de Boston, California, que en este caso abarcaba California, Baja California y Oregon, la Commonwealth del Medio Oeste, la Commonwealth de, no me acuerdo cómo se llamaba exactamente, pero iban a hacer un juego ahí, que fue el cancelado Van Buren. Y pues tenemos a Estados Unidos que en lugar de decir, ok, los europeos se mataron, vamos a tratar de encontrar una nueva forma de energía y tratar de encontrar la paz, dijeron, no. Sí encontraron una nueva forma de energía que fue la fusión nuclear, hasta el punto que la llegaron a sintetizar en células del tamaño de una mano de fusión nuclear o núcleos de fusión. Pero ¿qué ocurre? Que Estados Unidos no busca alternativas con China y el gigante asiático, que yo tengo una opinión interesante de la China moderna, es el enemigo de Occidente. La China moderna es el enemigo para Occidente que Occidente mismo creó, ¿no? Estados Unidos creó a su propio adversario. ¿Por qué? Porque movió toda su industria para allá, incentivó el crecimiento económico de China
Deng Xiaoping, al abrir el comercio, pues dejó que todos los países de Occidente llevaran todo para allá, todas sus fábricas, todo su conocimiento. China movió su gente a otros países para absorber el conocimiento, los demás llevarlo al suyo. Básicamente se aprovecharon, supieron aprovechar, ¿no? Y todo eso que llevaron de Estados Unidos a China, lo supo aprovechar China, a desarrollarlo, a quedárselo. Y pues es donde en la vida real ya China está en el punto en el que está. Pero volviendo a Fallout, pues lo que tenemos es una cuestión muy interesante. China se queda sin petróleo y no le quieren prestar la tecnología de la fusión. Tratan de robarla, fracasan. Y empiezan a infiltrarse, si ya estaban infiltrados en Estados Unidos, ahora se infiltran más. Por ejemplo, en Washington, D.C., en la capital de Estados Unidos, tienen una base de operaciones que finge ser una vendedora de donas italianas. Y hasta tienen submarinos en Boston, en San Francisco, submarinos nucleares. Así que el desenlace es inevitable. Y el enclave, el gobierno oculto de Estados Unidos lo sabe. Así que en el 2066 empieza la guerra chino-estadounidense por tomar Alaska, que es el último lugar con petróleo en el planeta. Estados Unidos se acabó el petróleo de México, se acabaron el petróleo creo que de Venezuela también. No se sabe bien qué pasó con los demás países latinoamericanos, pero pues supongo que también les tocó bailar con la más fea. Pero Estados Unidos, tras acabarse el petróleo, decide ir a defender Alaska porque China, desesperada, invade estos lugares. Lo que se sabe de por qué China lleva a cabo la invasión es por la desesperación. El gobierno, la sociedad, la cultura iba a colapsar por la escasez de recursos. Sin petróleo no se podía mover la nación. Así que, ¿qué hacen? Invadir. Y el daño colateral se llama Canadá. Estados Unidos invade Canadá porque le piden primero permiso para pasar las tropas. Le aplicaron una de Napoleón en España a los canadienses en Fallout. Estados Unidos pide permiso a los canadienses para cruzar sus tropas por el territorio, lo que viene siendo el territorio de Alberta, hasta Alaska para defender el frente. Pero, ¿qué ocurre? El oleoducto principal que manejaba el petróleo de Alaska, Anchorage, hasta Estados Unidos a través de Canadá, explota. Y en Fallout se teoriza que esto fue un ataque de falsa bandera como los que suele hacer Estados Unidos. Estados Unidos le gusta mucho hacer ataques de falsa bandera en la vida real. De hecho, cuando empezó la guerra anglo-española o la guerra de Estados Unidos contra España para la independencia de Cuba, que luego Estados Unidos se hizo con Cuba, cuando empieza esta guerra se dice que fue un ataque de falsa bandera y que Estados Unidos hizo explotar sus propios barcos, provocaron un autoatentado para poder tener un justificante para invadir España. Y no quiero asegurar muchos escenarios en los cuales Estados Unidos finge un atentado sobre su propio suelo, sobre sus propias tropas para invadir a otra nación y tener la excusa perfecta para hacerlo. Empieza la guerra. Empieza la guerra, las megacorporaciones empiezan a adueñarse de lo que viene siendo varios sectores estratégicos, monopolizan el mercado, el capitalismo se vuelve una bestia incontrolable. De hecho, muchas de mis tesis, muchas cosas que sostengo en el banalismo como es el capital bestial y lo que viene siendo la alienación del consumidor y todo eso que he estado tratando de teorizar, de esquematizar y luego ya compartírselos en el drive de siempre, nacen en buena parte inspirados por lo que viene siendo este escenario que propone Fallout. Las megacorporaciones empiezan a crecer sin control. Robco, que es tal vez de mis personajes favoritos por lo hijo de la fregada que es, se hace cargo de todo el software del país. O sea, Robco es una empresa de un tal Edwin Robert House o Robert Edwin House que nació en 2026. De hecho, se supone que en el lore de Fallout Robert House nace este año
Y este tipo es básicamente como el Elon Musk de Fallout, pero si Elon Musk fuera un genio todavía más canijo. Robert House estudió en el MIT, o bueno, el CIT, que es la versión de Fallout. Su historia viene de que su hermano le robó la compañía de sus padres luego de que estos murieron en un accidente y lo dejó en la calle, así que Robert en venganza empezó a construir su propia empresa de robots, luego le quitó todo a su hermano, se volvió el hombre más rico del planeta, un billonario, un trillonario de hecho. Todo el software de Estados Unidos en el universo de Fallout era de Robco, los robots militares casi todo era de Robco, uno que otro de WestTech, que es WestTech el principal contratista del ejército de Estados Unidos. Y es en este tiempo de la guerra entre China y Estados Unidos que nace otra compañía, Vault-Tec, que es tal vez de las más icónicas de toda la franquicia, porque son los que crean los refugios y son de los que aparece el famoso Vault Boy. El Vault Boy es el que sale siempre con el pulgar arriba y que sale con una sonrisa de todo va a estar bien. Me encantó que en la serie le dieran contexto de que está basado en una persona que es Cooper Howard, muy bien atinado. Que supieran aprovechar el contenido original de los juegos, del universo de esta franquicia y lo pudieran utilizar en la serie. El punto aquí es, en buena parte, en mayor o menor medida, que Vault-Tec tiene como objetivo crear refugios nucleares. Para todos, no para todos, solamente para los más ricos. Resulta que en la vida real los más ricos ya empezaron a comprar refugios nucleares. ¿Y cómo es que esta compañía consigue financiación vendiendo refugios solamente a los ricos? No. Con impuestos del pueblo estadounidense y con bonos de la Reserva Federal, Vault-Tec empieza a crear 122 refugios nucleares a lo largo del país. Y tú dirás, bueno, no harán para toda la población, pero por lo menos están ayudando a salvaguardar a la gente. No. Cada uno de estos refugios va a tener un experimento humano. Ejemplos. Mis favoritos. Refugio 73. Un único superviviente, una única persona con una caja de marionetas. Para ver cómo es que una persona enloquecía con una sola caja de marionetas. Refugio 68. Un hombre al revés. Una mujer y 1000 hombres. Terminó mal. Lo más seguro es que terminó mal. Refugio 69. Un hombre y 1000 mujeres. Refugio, no me acuerdo exactamente el número, me iré a lo más famoso de la saga. Refugio 111. El refugio 111 era criogenizar a los sujetos que entraran a él y despertarlos 200 años después. Spoiler, salió mal y es el inicio de la trama de Fallout 4. Refugio 23 en el Strip de Las Vegas. Un hotel cuya función consistía en meter a solamente ludópatas y que todas las decisiones del refugio se tomaran con apuestas. Refugio 101. Un refugio que iba a permanecer encerrado. Era tal vez de los más normalitos que había en el programa de Vault-Tec, así que pues básicamente sí era estar encerrados por tiempo indefinido, tal vez para siempre en el refugio. El refugio 113, que es el primero que conocemos en toda la saga, no me acuerdo si era el 13, es el 13. El refugio 13 es el primer refugio que conocemos en la saga porque es el de Fallout 1. Su misión quedó confundida, porque resulta que el objetivo del refugio se fue a otro que es el 108, el cual era el siguiente. El refugio 100, no, el refugio 13 iba a tener un fallo en los chips de agua programado, así que les iban a dejar un kit del Edén, que era un kit para tratar de restablecer el suelo y poder crear un asentamiento estable. No. Sin embargo, se les olvidó dejarles el kit y pues eso desencadenó,
Bueno, se les olvidó muchas cosas, no tenían un chip de agua, eso desencadena la trama de Fallout 1. En Fallout 1 el protagonista tiene que buscar un chip de agua porque si no todos se mueren. El refugio 87, si mal no recuerdo, era experimentar los efectos del virus de evolución forzada con seres humanos. Había de refugios para todo tipo de experimentos macabros, uno de los que tenían que sacrificar a una persona al año o si no todos iban a morir. Spoiler, era una mentira, si no sacrificaban a nadie el experimento terminaba y eran libres de hacer lo que quisieran, no pasaba nada. Otro refugio en el cual se experimentaba con plantas y todos terminaron convertidos en aberraciones, mitad animal, mitad planta, cuya contención es necesaria porque en caso de escapar probablemente causa un apocalipsis en el yermo, y si de por sí el yermo ya es un apocalipsis, pues imagínense otro peor. Todos estos refugios tenían un plan oculto detrás, todos tenían un experimento, y llega un punto en octubre, 23 de octubre del 2077, en el cual no se sabe bien exactamente quién fue el que aplastó el botón del apocalipsis, pero las bombas caen, no se sabe quién atacó primero. La serie deja entrever que probablemente fue el mismo enclave con apoyo de Voltec quienes provocaron la guerra, haciendo un autoatentado en el cual después China lanzó sus bombas, Estados Unidos lanzó sus bombas y todos los demás países que tenían bombas al ver que empezó la guerra pues empezaron a tirar bombas entre sí. Y la civilización, tal y como la conocíamos, llegó a su fin, el sistema colapsó y todo se fue al demonio. Este es un resumen muy, muy, muy amplio a todo el lore de Fallout. Y poco tiempo antes de que se fuera a la fregada del mundo, descubrieron la inteligencia artificial, descubrieron el transistor y Robert House puso un sistema antimisiles en Las Vegas con el cual logró salvar a la ciudad en mayor o menor medida. Fallout es una saga muy interesante porque no solamente utiliza sátira o ejemplos de cosas que podrían pasar, cosas que están pasando, por ejemplo el caso de las megacorporaciones, este tecnofeudalismo que estamos viviendo, sobre todo con las corporaciones en internet y todo eso, que están en manos de unas cuantas compañías, que son unas cuantas personas que cotizan en la bolsa y que tienen casi todo el dinero del mundo, que probablemente exista un gobierno en las sombras el cual esté tratando de conducir las voluntades de todos. Esa es otra de las ideas con las que juegan, que es el estado profundo, una teoría, muchos dicen de conspiración, pero pues sepa la verdad si será verdad. El supuesto Deep State estadounidense, el estado profundo, que es una cúpula que maneja el gobierno de Estados Unidos en las sombras, la sociedad del espectáculo, que por ejemplo Donald Trump es un ejemplo de la sociedad del espectáculo, que es la celebridad y cómo las celebridades gobiernan, ¿no? Mientras, bueno, las celebridades aparentan gobernar mientras son otros quienes toman las decisiones detrás del trono. La escasez de recursos, cómo la escasez energética del petróleo nos conduce a todos a una guerra nuclear irreversible en la cual la sociedad colapsa. Y la frase más importante de todo Fallout y que nos deja a nosotros es la guerra. La guerra no cambia nunca. Los seres humanos, incluso luego del apocalipsis, siguieron enfrentándose, siguieron matándose, siguieron peleándose. Se acabó el mundo, eso no detuvo la barbarie, no detuvo la violencia, solamente la hizo más libre, porque ya no había una sociedad, ya no había leyes, ya no había un estado, ya no había nada que pudiera frenarlo. La anarquía, toda la violencia, todo cayó en el mundo, en un mundo donde la ley era la supervivencia del más fuerte, y hubo intentos, y de hecho mi facción favorita de todo Fallout, que es la República de Nueva California, fue uno de esos intentos. En la serie la obliteran, la destruyen, la hacen trizas los del enclave, porque el enclave siguió vivo,
Porque esos hijos de la fregada siguen vivos, por lo menos en la serie, y en los juegos se nos da a entender que hay remanentes todavía, que hay parte de este gobierno en la sombra de Estados Unidos que siguen estando ahí pendiente del mundo. Y todo intento de hacer progresar a la civilización que vaya fuera de su agenda, al bote de la basura. La República de California en la serie, no quiero hacer spoilers, pero eso. ¿Y por qué hablar de Fallout? ¿Por qué llevo 40 minutos narrándoles de esta franquicia? Aparte de las pequeñas interrupciones que he hecho y de las comparaciones con el mundo real que he realizado, ¿no? En estos minutos. Bueno, porque vamos a empezar a hablar sobre el fascismo, sobre la tradición de la invención y sobre el escenario A del banalismo. Y probablemente muchos se pregunten qué demonios es. Eso lo quiero abordar como el siguiente capítulo de este podcast. También lo quiero abordar desde una perspectiva más amplia, más elaborada. Subirlo en el Drive ya bien elaborado, ya tienen acceso gratuito a él cuando gusten verlo. Todo lo que esté en ese Drive no es solamente mío, yo lo escribo, yo lo organizo, yo lo detallo, pero es para todos. Es un proyecto que busca prevenir que escenarios como el de esta, que es de mi franquicia favorita, lleguen a suceder. Porque honestamente a mí no me gustaría vivir una guerra nuclear, no me gustaría ver el mundo colapsar, no me gustaría que se perdiera el avance de la civilización por la decisión de unos cuantos en tan solo 24 horas. Porque no se habla mucho de cómo es cuando cae una bomba nuclear, ¿no? Se sabe que es una bomba muy potente, que mata un montón de gente, Hiroshima, Nagasaki. Las bombas nucleares no es solamente la explosión. Y depende de dónde la lances. Si dejas que llegue cerca del suelo, sirve para destruir incluso instalaciones subterráneas. Pero, de hecho, en Hiroshima y Nagasaki fue detonada a 40-50 metros de altura. 40-50 metros de altura. ¿Para qué? Para la onda expansiva. Por un momento hubo un segundo sol en la Tierra en 2 ocasiones. Porque una bomba nuclear genera temperaturas altísimas. Una bomba nuclear desintegra, destroza, oblitera todo lo que está a su alcance. Y en el caso de las bombas viejas, que fueron Hiroshima y Nagasaki, que eran de unos cuantos megatones, a comparación de las que ya contamos en la actualidad, que ya estamos hablando como la bomba del SAR o bombas de hidrógeno, que son bombas muchísimo más potentes y que podrían destrozar un estado entero. En cuestión de horas, es más, en cuestión de minutos. Deja tu horas, minutos. En la cuestión de las bombas tan viejas, que hay 2 tipos de bomba, cabe señalar. Lo que ocurría era que explotaba, teníamos este segundo sol en la Tierra y barría con todo. La gente se desintegraba, las cenizas, todo. Hubo sombras. O sea, lo más impactante fue que la sombra, el calor era tal que la sombra de las personas quedó grabada en las paredes y en los edificios. Los que no murieron al instante por las bombas, por el calor, por la explosión, fue por la radiación. Desarrollaron cáncer, otro tipo de enfermedades. Para que se imaginen el efecto de la radiación, imagínate que poco a poco tu piel se empieza a despegar. Te empiezas a sangrar, empiezas a sufrir mareos, te empiezas a sentir desorientado. Poco a poco vas fallando, tus órganos fallan. El caso más extremo de radiación fue de un japonés, de hecho, por un accidente industrial. Vivió un infierno, es un milagro, pero es un milagro trágico y horrible que este tipo sobrevivió varios días con altos niveles de radiación en el cuerpo. Su piel se cayó entera, sus músculos, sus tendones quedaron expuestos y necróticos en algunas partes.
Horrible. Haz de cuenta que lo desollaron vivo, que... Horrible en los efectos de la radiación. Y cuando digo que hay dos tipos de bomba, es porque hay dos tipos de bomba. Las bombas limpias, que limpia no quiere decir que, ay, no, es que son un poquito, ¿no? La bomba limpia es la que explota. La bomba limpia es la que explota, hace ¡pum! Y tiene poca radiación. Y las bombas sucias, que en Fallout todo el mundo quedó hecho trizas, en buena parte no solamente por el virus de evolución forzada y por la explosión, sino también porque eran bombas sucias. ¿Sucia en qué aspecto? Vienen cargadas de radiación y es radiación ionizante. Hay tipos de radiación, ¿no?, que nos ha tocado escuchar: alfa, beta, gamma. La radiación gamma, los rayos gamma son los más comunes en las armas nucleares. A mí me tocó a principios de año estar en un museo de un misil nuclear, el Titan Missile Museum, que está en Tucson, bueno, antes de Tucson, en Green Valley, que les recomiendo mucho visitar si van a Estados Unidos, porque nos hablan de cómo el escenario de Fallout pudo haber sido probable en nuestro mundo, de cómo nos pudimos haber, no extinto, porque el ser humano, al igual que todos los animales, encuentra forma de sobrevivir, la vida se abre camino de alguna forma, y nosotros somos muy escurridizos, pero la civilización tal y como la conocemos se pudo haber terminado. Por ejemplo, cuando la crisis de los misiles en Cuba, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética se amenazaron. Y en aquel momento Estados Unidos y la Unión Soviética tenían no uno, ni dos, ni 100 misiles, tenían miles de ojivas nucleares. Muchas veces cuando uno ve sagas como Fallout piensa, es fantasía, es un juego, no pasa. Pero quise abordar esto para recordar que todavía hay bombas nucleares, todavía podemos destruirnos. Dijo Albert Einstein una vez que no conocía ratones que crearan trampas cazarratones. Y nos vemos en el próximo episodio de Idionautas. No me quiero extender más porque ya van 42 minutos. Y esto va a irse sin corte, se va a ir así como lo grabé y fin. Me despido apretando el botoncito del micrófono.